Buenos días, hoy vamos a hablar sobre créditos y cobranzas. En nuestro país, las actividades de créditos y cobranzas siempre fueron actividades alternas a la gestión comercial y financiera de la empresa. Este libro constituye un aporte al conocimiento general de lo que ya se conoce sobre el tema. Sin embargo, el desconocimiento sobre la materia por parte del empresario hace muy complicado trabajar con esta modalidad porque dichas limitaciones son a la vista como razones razonables, ubicaciones, evaluar, escoger y seleccionar una decisión de crédito ante una información dispersa e incompleta. Para muchos es una acción temeraria. Segundo, vamos a hablar sobre la intermediación y funciones del crédito. Primero que todo, la intermediación es la actividad crediticia. Puede responder a muy diversas formas y necesidades de las que se requieren. 1. Los de la persona y organización que poseen los bienes de servicio o de dinero que serán objeto de la transacción a comerciantes y prioritarios. 2. Y personas que las que reciben para usuarios satisfaciendo una necesidad mediata o inmediata como compensación de pagar un crédito. Para ambos elementos, la operación crediticia tiene un fin y un uso. Tercero, vamos a hablar sobre función del crédito. En la función del crédito podemos encontrar economía social, ventajas y desventajas del crédito. Primero, economía. El crédito es el mecanismo más eficaz en la economía para crear riquezas efectivas, siendo su efecto multiplicador un estímulo para el comercio y para el incremento de dividendo. Social. Este sistema adecuadamente empleado constituye un beneficio para la comunidad en general, porque se permite tener acceso a aquellos bienes y servicios que difícilmente podrían ser adquiridos mediante cancelación inmediata por parte de los clientes. Tenemos dos ventajas en este tema. Son, primero, permite el uso de los pequeños y medianos capitales que permanecen improductivos y que a través de este mecanismo se convierten en riqueza productiva. Y la segunda son las expansiones de los negocios por el aumento del volumen de las ventas, lo que a su vez permite conocer, ingresar y ampliar nuevos mercados. Y pues en estas desventajas son las pérdidas ocasionadas por deudas de morosos y los incobrables. Y la segunda es predisposición psicológica y consciente del crédito y no aceptar el pago del cliente. Vamos a hablar de otro tema muy importante que son políticas de crédito. Toda actividad empresarial se maneja bajo políticas o normas que orientan la diversidad de actividades comerciales que sean en el mercado desde el punto de vista mercantil. Razones que determinan la política de crédito: la competencia, los márgenes de beneficio, volumen de venta, demanda de los clientes y nivel de inventarios. Otro tema muy importante es el riesgo de crédito. En el riesgo de crédito existen variables generales del riesgo. 1. Riesgo empresarial. Es un riesgo inherente a la producción que puede darse toda vez que se alteren las condiciones normales del ciclo productivo y afecten indistintamente. El riesgo político. La actividad mercantil es sensible a las medidas de corte político y provenientes de cualquier gobierno. Seguimos con el siguiente, que son riesgos sobre acontecimientos imprevisibles. Estos riesgos son controlados mediante la cobertura de seguros con amplia gama que ya es de uso generalizado en nuestro medio. No obstante, se debe hacer frente al tiempo que demanda el proceso de recuperación y a los soldados de efectivo no cubierto por las pólizas. El siguiente son riesgos del tiempo. En estos riesgos, el tiempo es una variable siempre presente. A medida que el plazo de devolución sea mayor, aumentan las posibilidades de ocurrencia de los riesgos anteriormente anunciados y los que enumeran a continuación. Riesgos en el poder adquisitivo de la moneda.
Ante esta modalidad de riesgo, se debe establecer un sistema de autoprotección contra los índices de inflación y porque está distorsionada al poder adquisitivo de la moneda. Esto se evita mediante una adecuada estructura entre provisiones de fondo y canales de financiamiento, que deberán ser analizados cuidadosamente antes de estructurar costos de venta y financieros. El siguiente son riesgos de insolvencia. Se presenta esta situación cuando el cliente no tiene los medios para pagar, aunque recurran a la liquidación de su patrimonio. Seguimos con el riesgo de liquidez. Estos riesgos deberán ser analizados por los empresarios que deciden otorgar créditos. De hechos, el riesgo es inherente a cualquier negocio y en especial al que otorga créditos. La responsabilidad del sujeto de crédito puede ser suficiente en determinado momento. Pueden ocurrir que no dispongan de los medios de pago necesarios para reembolsar sus compromisos de pago en fechas futuras. Esto puede ser transitorio y circunstancial, originando una liquidez que afecta a la caja en forma directa o indirecta. Vamos a hablar de otro tema muy importante, que es el riesgo y la modalidad del crédito. Se considera que los comerciantes o empresarios se acomoden a la forma más adecuada de asumir sus riesgos, teniendo en cuenta al cliente, sus garantías y el valor que tenga la información que nos suministró, del cual disponemos para realizar un análisis del objetivo del mismo. En orden decreciente en calidad del riesgo y solo citando las formas conocidas de otorgamiento de crédito por las diferentes entidades que otorgan créditos en nuestro medio, tenemos 1. Créditos en cuenta corriente. Créditos con documentos a solo firma. El tercero son créditos con garantías personales, reales y societarias o bancarias. Crédito predandario o hipotecario. Y quinto, crédito con caución de títulos y otros valores. Todos ellos se dan en la actividad mercantil en una forma y otra, y daremos mayor explicación cuando lo analicemos más adelante. 3. Hola, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Rito y hoy les voy a hablar sobre los factores y consideraciones sobre el otorgamiento de crédito. El éxito o fracaso de la gestión de cualquier negocio dependerá de las decisiones que tome el gerente o empresario en cuanto a minimizar sus recursos internos del cual dispone. Porque quien más era para conocer su propio negocio o mercado y la situación económica social del sector al cual pertenece. Por las razones señaladas, el otorgamiento de un crédito dependerá de muchos factores y considera parte de los cuales los analizaremos en este capítulo. El estudio de los mismos nos permitirá determinar si estamos preparados orgánicamente y profesionalmente para otorgar estos créditos. Estos factores varían de acuerdo al tipo de negocios y las condiciones económicas financieras en las que se encuentran las empresas, permitiéndonos realizar con criterio más técnico las consideraciones de riesgo en el otorgamiento de crédito. Por lo tanto, también tenemos los mayoristas, minoristas, detallistas, etc., así como los clientes. Bueno, otro tema que le vamos a hablar es la metodología para seleccionar y clasificar los clientes. Para seleccionar y clasificar a los clientes hay que entender y comprender cuáles son sus elementos de juicio a evaluar. Estas deben ser los revelantes y principales, de tal forma que se determine en forma práctica la clasificación del cliente. Estas características o cualidades del cliente serán adaptadas a los objetivos propios del evaluador del crédito. Por ejemplo, si el crédito es solicitado para el financiamiento de un proyecto, las principales características o aspectos de evaluación que se consideran son generalmente neta de divisas, grado de descentralización, generación de impuestos y generación de empleo, etc. También tenemos el procedimiento para usar las formas de clasificación. Es cuando se usan formas de clasificación, el analista de crédito registra en la columna apropiada sus apreciaciones respecto a la calidad de crédito. Estas columnas pueden considerarse objetivamente, aceptable o pobre. También puede darse grados numéricos como 1.2 o 3. Gracias. Hoy también les voy a hablar sobre los factores de evaluación del riesgo crediticio. Parte de la medición del riesgo
constituyen los factores de evaluación del riesgo que, no siendo un tema de orden, nos permiten tener un crédito sustancial que luego detallaremos. Una vez recopilados los informes por medios oficiales o extraoficiales, se debe llegar a una conclusión sobre la clasificación y condiciones del posible cliente en lo que respecta a su carácter, capacidad y capital, además de analizar los aspectos colaterales y las condiciones del entorno económico, formando los 5C de los factores de crédito, porque la esencia misma del crédito es el comienzo, es llegar a una decisión sobre el otorgamiento o no del crédito. Si la información que se obtuvo es adecuada, valúa y cuidadosamente analiza, reflejarán juicios más sanos y racionales sobre la función que se está desempeñando. Esto resaltará la experiencia del responsable de créditos. También están los registros de seguimiento y control. Es indispensable manejar bajo control el archivo permanente de los clientes que permiten identificarlos con facilidad, además de clasificarlos de acuerdo a un procedimiento mecanizado por tal efecto. Por ello, es necesario mantener una información clasificada en: primero, solicitud de crédito; segundo, informe de verificación; tercero, hoja récord de cliente; tercero, copia de las cartas de cobranza; quinto, documentos de trámite comercial; sexto, contrato y garantías; séptimo, extracto de estados financieros. Otra cosa muy importante es el instrumento de crédito. Para una cobranza efectiva es fundamental tener conocimiento del propósito y empleo de cada instrumento que promueva y asegure el crédito, ya que constituyen las herramientas básicas para sustentar el trabajo profesional. Cada transacción de esta índole los incluye y representa la seguridad y el derecho de acreedor a recibir el pago. El crédito comercial utiliza en forma general los títulos valores como son la letra de cambio por su versatilidad y conocimiento en el ámbito comercial. La tarjeta de crédito, el pagaré, son utilizados en el sistema financiero como instrumentos de garantía en la concepción de crédito bancario para operaciones de crédito a clientes y comerciales frecuentemente para aumentar su capital de trabajo, adquirir mercancías o incrementar sus activos. Hola, ¿qué tal? Les habla de nuevo su amigo Penguin. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, sobre la cobranza de crédito. Bien, la cobranza es una parte muy importante en cualquier negocio donde se vende un crédito. El crédito tiene una aceptación limitada, quiere decir que todos no somos aptos. ¿Por qué? Debido a los elementos de riesgo que se incurre y el tiempo involucrado. Junto con estos dos elementos se encuentra el factor natural o el factor circunstancial, pero desafortunadamente a veces la falta de pago por circunstancias difíciles para el deudor puede crear situaciones no previstas o el factor no controlado de este. Bien, puede afirmarse que cobrar puede limitarse a ello, realmente es fácil. Lo difícil es realizar el cobro del mantenimiento del buen nivel de la reputación de la empresa, sin maltratar o disgustar al cliente. Al no ser lo más beneficioso que sea perderlo al cliente, pues no reúne con los requisitos que la empresa exige para otorgarle dicho crédito, por la reiterancia de las dificultades para ahorrar sus deudas. El cobrar deudas es una gran tarea y no es para todos. Es un trabajo difícil. ¿Por qué? Porque es un trabajo que consume tiempo y esfuerzo, y para ello requiere de dicha atención y mucha reflexión, y sobre todo la preocupación que consume más que cualquier cosa. ¿Sí? Tratar al cliente de buena forma, decirle que podemos hallar una solución para que pague su crédito. Esto sin llegar a decirle cosas que tal vez a él no le gusten. Para ello, las políticas de cobro en una empresa deben demostrar una organización y deben estar encaminadas a realizar una cobranza en una fecha apropiada y dentro de un programa establecido, no permitiendo que el cliente se sobrepase de los límites que se han fijado. Esto debe quedarle muy claro, pero siempre recordando de tratarlo de una muy buena forma y decirlo igualmente así. Todo ello con un tacto necesario para que el cliente se considere más unido a la empresa. Lo que queremos es que al fin y al cabo se fidelice, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta estos tips para el procedimiento de cobranza.
Chao, chao. Ahora vamos a hablar de un proceso más importante. Son los factores que disminuyen la labor efectiva de la cobranza. Muchos de los cobradores trabajan sujetos a los imprevistos que no son controlables en la realización de su labor diaria. Bien, sin embargo, hay unas recomendaciones que debe tener presentes a la hora de hacer esta labor, que pueden ser significativas y pueden ayudar a su trabajo. Como primera tenemos no realizar visitas de acuerdo a las previsiones o necesidades del cliente. Tampoco debemos realizar visitas de enlace y contacto antes del ofrecimiento. Tercero, tener una radiografía del comportamiento de los clientes en la zona que le asignaron. Conocerlos es muy importante. Tampoco debemos comparar el volumen de cobranza con el volumen del número de visitas. Quinto, no debemos realizar un promedio en horas diarias entre visitas a deudores que tienen la atención reiterativa con los clientes que recién se encuentran en la lista de cobranza. Es muy diferente un cliente que hasta ahora entra en cobranza porque puede que él sí probablemente cumpla con sus obligaciones que una persona que ya lleva varias veces allí. Tampoco no debemos cobrar para satisfacer las necesidades de la empresa, sino las del cobrador. Tampoco debemos llevar un registro ni reportes diarios de cobranza. Ahora les vamos a hablar sobre la correspondencia en el cobro. La correspondencia tiene un rol muy importante en la cobranza. Si queremos que los avisos y las cartas tengan un efecto deseado, hay que indicar mayor tiempo de su redacción, la precaución o el intervalo de la emisión. La correspondencia que tramita esto de cobranzas por lo general tiene avisos de vencimiento o estados de la situación en la que se encuentra el cliente, las cartas de cobranza, las cartas nominales y las notificaciones. La redacción de la correspondencia y fines de cobro para reunir los tramitarios por lo general debe ser breve, ¿sí? Y debe reunir las determinadas particularidades que continuamos detallando y de algunos casos de imperativo no puede realizar por fuerza de ley. Lo primero que tenemos es el estilo, que debe adaptarse a la persona que lo recibirá. Por lo general debe ser breve, no que sea necesario extenderse por la peculiaridad del caso. Como principio debe interpelar la brevedad. Segundo, no deben mezclarse varios temas en una misma correspondencia. El hacerlo perjudica la efectividad de la misma. Para que el cliente entienda debe tener un tema explícito. La concentración sobre un solo tema, y en este caso el cobro de la deuda, eleva la mente del deudor que todas las actitudes del cobrador está centrado en el cobro de su deuda. La carta no debe llevar más halagos que los de cortesía, para mantener el respeto por el cliente, porque esto permite tener una situación expectante para ver las actitudes que tome el deudor en un futuro. También es recomendable enviar tarjetas de cobro de diferentes formatos, colores para identificar el agrado de la percepción que cada uno de ellos tenga sobre el seguimiento del cliente. Finalmente, se debe tener en una carta los siguientes requisitos. Señalar el monto de la deuda. Es muy importante que se señale dentro de este. Señalar el lugar de pago. El mismo se deberá hacer en la pertenencia en efectivo. Tercero, en cuanto la cobranza se origine fuera de la localidad y si el pago fuese mediante el banco, indica el número de cuenta al cual se debe cobrar el pago. Y cuarto, señale las fechas límites para que el deudor se esfuerce para cancelar su deuda antes del tiempo. Así él tendrá el tiempo suficiente para ahorrar dicho dinero. Lo siguiente es que debe cuidar su vocabulario, la estructura de las oraciones y su entorno emotivo. Evite las frases tiladas, use expresiones fáciles que forman parte del lenguaje de la mayoría de las personas para que al cliente no le quede difícil. Ahora vamos a hablar sobre las condiciones específicas para una cobranza efectiva. El éxito de la gestión de la cobranza
dependerá fundamentalmente de los siguientes aspectos y deben de tenerse en cuenta. El primero es considerar que el éxito de la cobranza se inicia con una buena evaluación de las solicitudes del crédito. Segundo, las cobranzas son parte de la función financiera y comercial, por tanto, son completamente el objetivo de cobro. Tienen que considerarse en la implementación de los procedimientos de cobranza y la vigencia del deudor como cliente de la empresa. El establecimiento de las políticas, esto es muy importante, los procedimientos y las estrategias relacionados también con la capacidad negociadora y de la comunicación. Esto es muy importante para tener los resultados favorables en la gestión de cobranza. Cuarto, podemos hablar ahora sobre la calificación y preparación del personal de la cobranza. El cobrador no es un elemento más del departamento de créditos y cobranzas, es uno de los engranajes que pone en marcha el sistema económico de la empresa a través de su gestión, por la cual se cierra en la definitiva un ciclo de una venta y por la que con así el mismo complementa un ciclo de un negocio. Debemos de tener en cuenta y considerar ejercer una adecuada gestión y cobranza. Para eso debemos tener conocimientos de sí mismo. La apariencia personal, la voz, el vocabulario, las actitudes, las habilidades mentales, las aptitudes para cobranza, el conocimiento técnico de la cobranza, el conocimiento del producto o del negocio. Esto es muy importante. El deseo, políticas de cobranza y los procesos de producción y materias primas, insumos y de otros usos del producto. Y también tenemos que tener en cuenta la competencia. El conocimiento del cliente, esto es muy importante también. El deseo de sentirse tranquilo, el deseo del beneficio económico, el deseo de imitar, el deseo de sobresalir y el deseo de seguridad. Tenemos el seguimiento y el control de la cobranza, el riesgo en la gestión del cliente, la posibilidad de quiebra del cliente, que esto es algo que se debe de percibir desde el momento de otorgar el negocio del crédito, y registrar las acciones de cobro. Por último, tenemos la forma de ser el comportamiento del cliente. Si es un cliente negociador, si es un cliente comprensivo y un cliente sereno u objetivo. También nos podemos encontrar con clientes que no deseen ningún tipo de arreglo, pero hay que saberlos llevar. Hey, ¿qué tal? Ahora vamos a hablar sobre la supervisión ejecutiva de la cobranza. Cuando la empresa tiene sucursales de cobranza, tiene que tener un sistema de supervisión y control permanente para la gerencia. Normalmente el encargado de la cobranza o el gerente no puede viajar constantemente o visitar a clientes morosos, es decir, que todavía deben, fuera de esta localidad, solo cuando las cantidades de la deuda representan una tensión especial. Y cuando éstas se han agotado y todos los recursos normalmente de las empresas que las empresas disponen también. Esta cobranza por lo general es conflictiva por la distancia en que se encuentra el deudor, por lo que se recomienda tomar las precauciones en caso de la ejecución. Dicha supervisión no será efectiva si no se tiene en cuenta estos instrumentos para la información. Y estos son la antigüedad de los clientes, esto es muy importante. También la clasificación y evaluación de la cobranza, es decir, si ya lleva tiempo o si recién llegó a este término. La clasificación de los clientes nuevos y antiguos, esto es muy importante. También la verificación de la correspondencia enviada y recibida, verificar que sí la haya recibido en donde él dejó su dirección. También la zonificación, la zona es alta, la zona es baja, ¿qué tal? La evaluación de los saldos de las cuentas bancarias, el reporte diario de las cobranzas. En caso de un juicio, el cliente se someterá al distrito judicial que la empresa tenga en su sede principal. En las cobranzas, que son de la localidad, el jefe de área debe supervisar los procedimientos de cobro asignado, un día o más a la semana, para dedicarse a visitar esos clientes morosos cuyas cuentas son significativas. Esto le permitirá llevar un registro de las acciones de cobranza.
entendidas, además de a partir que todo el personal tome la conciencia de la importancia de cobrar para asegurar el futuro de la empresa, para que no se pierda ese capital. La información, tanto individualizada como general, de la cobranza diaria, semanal, quincenal y mensual, se debe hacer con el conocimiento del jefe de ventas. Esto como una forma de ayudar al trabajo que esfuerza las ventas. De igual manera, el jefe de finanzas para supervisar el monitoreo de las cuentas a cobrar. Ahora vamos a calificar las cuentas vencidas. En estas, considerar un periodo de gracia para el cliente antes de tomar una decisión de persecución o acciones drásticas que le puedan generar estrés, entre otras emociones. Cada periodo de gracia se ajustará al tiempo de operación del crédito, las condiciones, al cliente y al monto. El riesgo que pueda significar para la empresa la no consideración de dichas variables, puede ser entre 1 o 10 días. Es recomendable que la calificación lo realice un conocedor del tema, para evitar tomar decisiones que no sean ejecutadas a la realidad, y antes es preferible analizar la situación económica de dicho deudor. Muchas gracias por su atención. Nos vemos luego. Chao, chao. Hola, hoy les voy a hablar sobre los intereses legales aplicados en cobranzas. Cuando una deuda pasa a cobranza morosa, se debe tomar en cuenta los intereses por mora, así como los gastos administrativos que genera el cobro. Para saber cuándo se deben cobrar los intereses, nos remitimos a la Ley 2341-13. La misma que expresa será fijada periódicamente por el Banco Central de Reserva del Perú. Por lo tanto, el sistema legal es el que fija ley para los casos en que no hay pago del convenio o pacto. En actividad comercial regularmente se toma como referencia el interés regulado para el sistema bancario o financiero. El Código Civil vigente introduce dos términos de interés, el compensatorio y el moratorio, además de señalar el interés legal. Entonces les voy a explicar qué es un interés legal. El interés legal es el rédito que, a falta estipulación previa entre las partes señaladas, la ley como producto de las entidades que un deudor debe devolver. Seguimos con el interés compensatorio, que es aquel en que las partes pueden pactar por el uso de un capital de una suma determinada de dinero o de un bien y debe ser restituido después de transcurrido un tiempo, el mismo que ha sido estipulado en una forma u otra. Ahora seguimos con el interés moratorio. En este es exigido o impuesto como pena por la morosidad o tardanza del deudor en el requerimiento del pago de la deuda. Seguimos con el interés convencional, que en este se fijan las partes contratantes y que pueden superar la tasa legal, pero no rebasar el tipo considerado usuario, porque de este caso originarán la nulidad de la cláusula. El siguiente son los costas y los costos judiciales. En estos son los gastos originados por los trámites legales que se incurren en la apertura de un juicio por cobro de la deuda, sea este ejecutivo u ordinario. Como ya se ha señalado, estos se dividen en otros personales y procesales. Ahora seguimos con los aspectos legales del crédito y del cobro. Es importante determinar que en la vida judicial se pueden hacer uno de tres diferentes tipos de procesos mediante los cuales se pueden demandar el cobro de obligaciones o de títulos valores, protestando por la falta de pago, siendo estos los siguientes procesos ejecutivos: el proceso abreviado y el proceso de acontecimiento. El embargo es una medida de fuerza a través de la cual se enajenan una o varios bienes para garantizar el pago de una deuda. El bien o los bienes embargados de prioridad del deudor o de un aval
son intervenidos por el mandato judicial exclusivamente, puesto que deviene de una orden judicial. Ahora les voy a hablar sobre las clases de embargo. La primera es el embargo de forma de depósito. Dicho embargo se interpone contra los bienes, muebles, afectados eléctricos, autos, equipos de oficina, entre otros, nombrándose a un depositario como la persona encargada de custodiar los bienes hasta que el juez expida una resolución final sobre el proceso o la sentencia. El siguiente es el embargo en forma de intervención. Este es dicho embargo que procede contra la recaudación de las empresas, centros comerciales, negocios, entre otros, con la finalidad de intervenirlas y recaudar en forma diaria o periódica las sumas demandantes hasta cubrir el monto de la demanda, más los intereses y los costos que conlleve el proceso. El siguiente es el embargo en forma de inscripción. Dicho embargo procede contra los bienes inmuebles con la finalidad de afectarlos, inscribiendo dicha medida en los registros públicos correspondientes para tener referencias sobre los demás acreedores en caso de remate o adjudicación judicial. El siguiente es el embargo de forma de retención. Este embargo procede con la finalidad de afectar los ingresos productos de sueldos, salarios y demás beneficios que perciba el obligado, pudiendo afectándose hasta un 50%. Ahora seguimos con el reembargo. El reembargo es aquella medida que se interpone contra una medida de embargo, ya interpuesta contra los bienes del obligado o deudor o un garante. En tal situación pueden existir tantos embargos como deudores. Existen no teniendo límite al respecto. El siguiente es mejora del embargo. Dicha medida consiste en si se aplica cuando los bienes que se embargan no son suficientes y no alcanzan para cubrir el monto de la deuda, más los costos judiciales, es decir, se pueden seguir afectando otros bienes que cubran la suma adecuada. El hecho de haber caído en el embargo de los bienes de difícil realización es motivo suficiente para la mejora. Así no lo es la interposición de tercería sobre los bienes embargados. Ahora seguimos con el proceso ejecutivo. El proceso ejecutivo es aquella acción judicial regulada por el Código Procesal Civil concordante con la Ley de los Títulos y Valores, mediante el cual se pueden promover ejecución en virtud de primero el título ejecutivo y segundo el título de ejecución. Los requisitos comunes pueden ser proceder la ejecución cuando la obligación contenida es cierta, expresar y exigible, cuando la obligación es dar una suma de dinero o cuando debe ser además líquida o liquidable mediante la operación. B, que es adquisitiva, se puede demandar ejecutivamente las siguientes operaciones. Primero, dar la suma de dinero. Segundo, dar bien el mueble determinado. Tercero, hacer. Cuarto, no hacer. Por C tenemos el término procesal del juicio ejecutivo. En el juicio ejecutivo los tiempos son demasiado cortos. Así, por ejemplo, interpuesta de demanda ejecutiva, el juzgado expide el auto de pago, en el mismo que se ordena al ejecutando que pague la suma puesta al cobro al día siguiente. Caso contrario, se tratará de embargo en sus bienes. Como D, tenemos los montos de cobranza asignados por la vía ejecutiva. Conforme al artículo 14 del DL 2023-6, y siempre que la deuda no sea liquidada, se puede demandar en la vía ejecutiva, cuando el monto sea superior a los 4 sueldos mínimos vitales para la capital. Al inicio del año judicial, para la cuantía de los juicios se toma como base el ciclo mínimo vital,
que rija la apertura del año judicial, esto es al 2 de enero de cada año. RE es la simulación de embargo. En el ámbito comercial, son muchas las personas o malos comerciantes que para evitar pagar una o varias deudas y disfrutar a sus acreedores simulan una deuda en complicidad con una persona de su confianza. Así sucede que luego esta persona, en base a un título o valor simulado, le embarga sus bienes y el deudor de mala fe, y cuando vienen los vendedores acreedores, dichos bienes ya no están embargados. Ahora les voy a hablar de la jurisprudencia. Es la interpretación de la ley hecha por los jueces, a su vez el conjunto de sentencias que determina un criterio acerca de un problema jurídico o oscuro en los textos en otras fuentes de derecho. Para nuestro caso existen sentencias absolutorias o condenatorias de emisión de instrumentos de crédito que no están previstos de la ley, de títulos y valores o en los depósitos complementarios que deben analizarlos para tener un mejor conocimiento de los riesgos corre el comerciante o empresario cuando desconocen la interpretación correcta de los dispositivos que dan origen a la cobranza judicial, ya que muchos de ellos derivan de juicios civiles ya ejecutarios. En nuestra legislación pueden jurisprudencia sobre, primero, giro de la letra de cambio, segundo, caducidad de la acción ejecutiva sobre instrumentos de crédito, tercero, las acciones de protesto, cuarto, endose de títulos de valor, quinto, gira de cheques de garantía y con fecha de demanda, 6, renovación del pagaré y el mismo título de valor, 7, reconocimiento de interés, 8, irregularidad en el llenado de títulos de valor, 9, incompetencia de garantías y 10, otros casos relacionados. Ahora vamos a hablar sobre la conciliación judicial. La conciliación o arbitraje en un sistema de solución de conflictos extrajudiciales, donde las mismas partes resuelven los conflictos. Autocomposición en forma pacífica con ayuda de un tercero, que puede ser una persona natural o un centro de conciliación o aún el mismo juez de ciertos casos. En la conciliación de terceros asiste a las partes y les ayuda a buscar una solución a su conflicto proponiendo fórmulas y arreglo que desde luego no son obligatorias para las partes. Ese proceso se basa en la confidencialidad y buena fe con el que las partes acuden al mismo. El conciliador debe oír la exposición que se hagan las partes de la controversia, explicando el procedimiento de la conciliación y a las partes asistirlas. En el intercambio de información, ayudarlas a definir los puntos de conflicto y sugerirles propuestas de aquellos en las que las controversias. Si se llega a un buen acuerdo, se elabora un acta que tiene el valor de sentencia. Las ventajas de la conciliación. Las ventajas de la conciliación sobre el sistema judicial ordinario con las siguientes. A. La duración. Es conocida la tradicional demora de los procesos judiciales debido al poco número de jueces, a la gran cantidad de incidentes, recursos nulidades, expediciones y otros medios que disponen de los litigantes para impedir la pronta decisión de la controversia. La B en la eficiencia. La solución de la controversia ante el centro de conciliación o conciliador. A conciliadores designados se hace en forma eficiente, ya que el procedimiento se limita a oír a las partes, sus puntos de vista, interrogantes sobre los hechos, examinar las pruebas que aporten y sugerir o proponer soluciones en las partes que puedan o no aceptar. El C es fácil acceso. La existencia de los centros de conciliación y de la conciliación en equidad en consultorios jurídicos o en centros
vecinales, permitiendo un acceso más fácil a un mecanismo de solución de controversias. La D, la satisfacción de ambas partes. La conciliación permitirá a las partes invertir en la solución de una controversia. Esta hace que no haya un ganador ni un perdedor, como uno de los procesos judiciales, sino que ambas partes resultan ganadoras. La D es la mayor flexibilidad. La conciliación dispone de un proceso flexible que puede ser modificado si hay acuerdo entre las partes y el conciliador, y en cambio los procedimientos judiciales no son estrictos y no pueden ser cambiados por cuando las normas procesales son en el orden público y por ende los de rigurosa observación tanto para el juez como para las partes. Por último, tenemos la E, que es la mayor capacidad. La conciliación exige la capacitación de los conciliadores para que puedan dirigir el procedimiento conciliatorio con serenidad, conocimiento, objetividad y profesionalismo. El análisis financiero. Primero tenemos la introducción. Entonces, en la introducción, todo crédito concebido se convierte en una deuda para el cliente y la deuda genera intereses y costos por el financiamiento que se ofrece al cliente por la que compra. A su vez, el cliente es consciente que no es lo mismo una compra al contrato de un crédito, aceptándose en este último la asignación de un interés. Deberá ser pagado por este mismo de acuerdo al tiempo que se pacta. Para la cancelación del pago, este capítulo tomará en cuenta el régimen de intereses, así como los costos del financiamiento en el otorgamiento del crédito. Para los créditos debemos tener presente que se solicitan normalmente para importancia de las finanzas en la empresa. Una de las partes de la administración en la financiera y se encarga exactamente de eso, que es administrar todos los recursos financieros de la empresa, y el gerente financiero desempeña una función dinámica en el desarrollo de la empresa moderna, que ahora se extiende más allá de los informes, registros ejecutivos y cuentas, obteniendo de fondos. Las finanzas en la empresa siempre han sido consideradas parte de la economía, pero desde hace poco tiempo en el mundo y especialmente en el Perú se toma cada día más importante en la administración de las empresas y aún más con las innovaciones tecnológicas y los constantes cambios de los mercados y la competencia han permitido que este fenómeno de cambio se integre en un bastante conocimiento. Ahora seguimos con la maximización de las utilidades frente a la maximización de los valores. Con mucha frecuencia pensamos que elevar el máximo de las utilidades es el objetivo adecuado de la empresa, pero no es una meta tan amplia como la de maximizar la riqueza de los inversionistas. Las utilidades están siempre sujetas al valor del dinero en el tiempo. Y sinceramente, esto conlleva un determinado grupo de riesgo. Otra limitación del objetivo de elevar el máximo las utilidades por accionistas es que toma en cuenta el riesgo de la incertidumbre del posible flujo de actividades. El cuarto es el plan contable general. El plan contable peruano surge de un sistema uniforme debido a las necesidades básicas, la información uniforme a través de la contabilidad con el fin de coadyuvar al desarrollo del país. Sus objetivos fundamentales son: a facilitar el riesgo de las operaciones de la empresa con el lenguaje contable estandarizado. El B es permitir el estudio de la realidad económica y financiera de la empresa a través por modelos estándares de los estudios financieros, anexos, notas, formularios requeridos por los organismos del Estado, SUNAT, SBA y CONACYT, entre otros. La C es efectuar los estudios corporativos entre las empresas
de la misma actividad económica. Muy buenas tardes, soy el señor Timmy y hoy les hablaré sobre 5 temas muy interesantes. El primero es la formulación de las políticas de cobranza. Primero, ¿qué es la cobranza? La cobranza es el proceso que se establece para recuperar el capital que la empresa ha invertido en los créditos otorgados. ¿Cuál es su importancia? La importancia del cobro, porque las cuentas por cobrar son el resultado de un incremento importante de colocación de los productos en el mercado a través de las ventas a crédito. Por lo tanto, la disponibilidad de liquidez para el capital de trabajo de la empresa depende de una gestión eficaz de la cobranza como resultado del manejo adecuado de nuestros ingresos. Para cumplir el objetivo de rentabilidad desde el punto de vista financiero, debemos darle mayor rotación a nuestro capital. Esta rotación puede verse afectada ante la dificultad que puedan presentar nuestros clientes para atender adecuadamente el servicio de la deuda. El cobro efectivo debe ser la prioridad de toda gestión empresarial. Por eso, el análisis y la evaluación de la gestión de cobro en forma periódica vital para la salud financiera de la empresa. ¿Cuáles son los principios generales? La función principal de un buen proceso de cobranza consiste en cobrar dentro de la condición señalada por la empresa, conservando la buena voluntad del deudor y además de ayudar a incrementar las ventas. Esta doble función es básica para atender los principios de la cobranza. El segundo tema es el crédito comercial. ¿Qué es? Es la transacción mediante convenio táctico o expreso de bienes y servicios por parte de una empresa natural o jurídica, denominada acreedor, a favor de una llamada deudor, el cual se reconoce características de solvencia moral y económica futura, obligándose ésta a realizar uno o varios pagos de fecha determinada. ¿Cuáles son las características? Esta clase de crédito siempre o casi siempre es a corto plazo. Se encuentra entre una banda entre 30 y 120 días, por algunas existencias que pueden ser de tipo de bienes u servicios, de consumo duradero o de directo que se transfiere, tanto restrictivas como liberales, y es sensible a los efectos de desequilibrios económicos, por los transformados en la liquidez o expansión de masa monetaria como respuesta a una mayor fluidez del tráfico comercial y en la actitud moral de asumir el pago por parte de los deudores. ¿Quiénes están sujetos al crédito? Es aquella persona natural o jurídica que reúne y cumpla los requisitos para ser evaluado posteriormente, favorecido con el otorgamiento de una línea de crédito, ya sea mediante el otorgamiento o un préstamo en efectivo, venta de un artículo u servicio con facilidades de pago. El tercer tema son los principios de la gestión de crédito. Al considerarse el crédito como un proceso dinámico y continuo, debe regirse bajo ciertos principios basados en el objetivo de desarrollar desarrollos económicos, financieros y comerciales de la empresa. Una de las razones para que esta gestión pueda ser cumplida con el éxito en que la misma tiene que contar con los principios primero de rentabilidad, segundo objetividad, tercero garantía, cuarto función, 5 innovación, 6 competitividad y control. El cuarto tema son los factores de evaluación del riesgo crediticio. Una vez recopilados los informes por medios oficiales o extraoficiales que debe llegar a una conclusión sobre la clasificación y condiciones del posible cliente en lo que respecta a su carácter, capacidad y capital, además de analizar los aspectos colaterales y de las condiciones del entorno económico formado con las 5C de los factores de crédito, que son, primero, el carácter. Este factor está referido a un punto de vista moral que tiene que ver con el esfuerzo que hará el deudor para ahorrar su deuda frente a la posibilidad de excusarse de cumplir con las obligaciones. La segunda es la capacidad. Está relacionado con su historial como deudor y comportamiento para hacer frente a sus deudas. Sumado a esto, observaciones físicas o limitaciones de su negocio y de sus métodos y costumbres comerciales. El tercero es el capital. Este factor se mide por la posición y solidez financiera del negocio sometida a un análisis o razones o ratios financieros con atención especial el valor neto tangible de la empresa, o sea, los activos, inversión y otros recursos. El 4 son los colaterales.
Está representado por activos, hipotecas, avales o finanzas que el empresario puede ofrecer como garantías accesorias para asegurar aún más el pago de la obligación a contraer. La quinta son las condiciones del entorno. Son las tendencias económicas o acontecimientos no predecibles de orden político, económico, moral o social que ofrecen la capacidad del cliente para cumplir con las obligaciones de pago en su incapacidad de manejar a su favor su propia generación de recursos. Los factores que disminuyen la labor efectiva de la cobranza es el quinto tema. Muchos cobradores trabajan sujetos a los imprevistos no contratables en la realización de su labor diaria. Sin embargo, es recomendable tener presente algunas sugerencias que pueden ser significativas o notorias respectivas que son: primero, realizar visitas de acuerdo a las previsiones y necesidades del cliente. Segundo, no realizar visitas de enlace y contacto anteriores al ofrecimiento. Tercero, no tener una radiografía de comportamiento de los clientes en la zona asignada. Cuarto, no comprobar el volumen de cobranza con el número de visitas. 5. No realizar el promedio de horas diarias entre visitas a deudores que tiene atención relativa con clientes que recién se encuentran en la lista de cobranzas. Sexto, no cobrar para satisfacer las necesidades de la empresa, sino la del cobrador. Séptimo, no llevar registro ni reportes diarios de cobranza. Octavo, no hacer el análisis de las cuentas mayores de cobranza y sobre todo quién se cobra y cómo. Noveno, no tener información suficiente sobre los saldos ni las condiciones de pago del cliente. Y décimo y último, no informar a sus superiores sobre movimientos sospechosos de los clientes. La correspondencia en el cobro. La correspondencia tiene un rol muy importante en la cobranza y si queremos que los avisos y las cartas tengan efecto deseado, hay que decir mayor tiempo a su redacción, persuasión y al intervalo de retención. La correspondencia